esta es nuestra siguiente opción de alojamiento en Roma, es el Hotel Casiodoro 19, o más que un hotel en realidad es como un bed and breakfast. Sí, aquí los llaman como albergues y es igual, es como un piso de apartamentos que dividen en varios, eso está genial, está muy amplio, tenemos nuestra propia cocina, tenemos nuestro propio comedor, un baño muy amplio, como una zona de vestir, está muy cómodo. Sí, tenemos bañera, lo de la cocina es como la única habitación que lo tiene. Fue el tipo que nos dejó entrar, estaba muy feliz porque teníamos cocina y pues yo también me puse feliz, entonces es muy bueno que tengamos todo esto. El aire está súper bueno, la ubicación está impresionantemente bien, está en un sector hermoso. No está tan cerca del metro, está más o menos 15 minutos caminando. Estamos justo detrás del castillo de San Angelo. Sí, donde les mostramos ya en el video anterior, o hace un par de videos creo que fue. Espero que eso les sirva de algo para entenderlo mejor y a nosotros nos encantó, está de momento muy bueno. Buenos días. Hoy vamos a empezar nuestro día desayunando en nuestra pieza del hotel. Tenemos jamoncito italiano, quesito italiano, tenemos una especie de tostadita de focaccia y unas deliciosas aceitunas. Vamos a aprovechar que tenemos este lugarcito que nos pareció muy bonito, muy especial. Además, nos permite tener un desayuno económico, pero con productos típicos de acá. El día de hoy vamos a estar visitando dos lugares importantes en Roma que de pronto no son tan populares como los que visitamos ayer. Sí, uno es el Circo Máximo, que es aquí donde estamos. En realidad no es una, o sea, es una atracción turística, pero no es como lo máximo, es más que nada un peladero de manga ahí. Pero es muy importante para la historia de Roma. Aquí es donde se celebran y se celebraban las victorias de los romanos, es donde además se realizaban las carreras de caballos, todo el tema de hipódromo, como de ese tipo de cosas. Y además también donde celebran, por ejemplo, en la actualidad la Roma y la Lazio sus títulos. Yo sé que hace mucho tiempo no ganan, pero es aquí donde celebran sus títulos. Caben hasta 300.000 personas. Los circos eran como el lugar de entretenimiento de los romanos. Aquí venían a ver carreras de carros, carreras de caballos, como les dijo Carlos, y cosas así. Mucha gente se decepciona al venir porque aquí no hay nada, básicamente hay un pedacito muy pequeño de ruinas y una manga. Pero si uno usa la imaginación como en todo, puede ver que era un lugar súper grande, era el circo más grande de toda Roma. Sí, entonces en la parte, creo que norte, en la parte norte hay como las ruinas, es muy parecido al Coliseo. Si planean venir, es una visita de 15 minuticos, pero les da como un contexto bacano. Si van al Coliseo primero, vienen acá, entenderán cómo construyeron todo el tema de las tribunas. Sí. Y aquí, al frente del Circo Máximo, están las termas de Caracalla. Tuvimos una confusión. Estábamos donde no era justo al lado del Circo Máximo, era como a la derecha del Circo Máximo. Pero en nuestra defensa, el celular nos estaba mostrando que era ahí. Sí, entonces no es al lado, es como en diagonal. Pero es cerca, es cerca. Cosas que pasan. Las termas eran como decir el club social. La gente venía aquí a tomar baños de agua fría, agua caliente, a estar en la biblioteca, a compartir un rato social con las personas. Se dice que en la planta de abajo habían esclavos que eran los que mantenían el agua caliente. Pero ya vamos a entrar y vamos a entender mejor cómo era la estructura y les vamos a mostrar todas las ruinas. Vamos para adentro. Miren, aunque este lugar de pronto no es de los más famosos que hay en Roma, se los recomendamos mucho porque está prácticamente vacío. Sí, entonces es muy chévere porque es como para uno, o sea, si hay 50 personas en este momento, bueno, o 100 es mucho.
es bacano para fotos, para grabar videos, para darle a su ritmo, despacio. A esta hora que nosotros vinimos, más o menos a las 9:30, 10 de la mañana, es bacano porque el sol no está pegando del todo arriba, está fuerte, muy fuerte. Pero gracias a que las termas son tan altas, se tapa el sol. Otra cosa es que, por ejemplo, están muy bien conservados los mosaicos de los pisos porque estas termas eran muy lujosas. Tenían mucha decoración en pisos, paredes y todavía se conservan algunos detalles de esas cosas y se ve espectacular. Sí, y la gente lo que hacía era básicamente nadar, descansar, venían con sus sirvientes, les daban sus toallas perfumadas. Jugaban juegos de mesa, iban a la biblioteca. Sí, abrían del mediodía hasta la tarde, tarde-noche. Y nada, era un lugar de encuentro pues súper cómodo para la élite romana. Y estuvo abierto durante 300 años. Bueno, miren por ejemplo aquí este lado, como se ve chévere y bien conservado todo este piso. Imagínense todo esto de acá, todas estas cosas llenas de estos mosaicos. O sea, paredcitas, dibujos, toda la cosa llena de mosaicos. Los techos, había techos, eso tenía varios pisos. Era una cosa de locos, o sea, había bóvedas, había un piso encima de esto, arcos. O sea, eso es una construcción gigantesca y más teniendo en cuenta que la construyeron en el 212 al 217 después de Cristo. O sea, es una vaina que ya tiene más de 1800 años, es impresionante. Estas termas, que fueron muy populares en la época, dejaron de funcionar porque el agua dejó de llegar a este lugar. Hoy en día, en estas ruinas se utiliza mucho hacer conciertos y la temporada de ópera de Roma la hacen aquí. En estos momentos están haciendo el montaje para empezar esa temporada de ópera que es en verano. A nosotros no nos tocó, pero nos imaginamos que en este lugar debe ser algo muy épico. Bueno, aquí terminamos nuestra visita a las termas. Nos gustó mucho, les recomendamos mucho visitar este lugar. Le pueden dedicar solamente como 1 hora, más o menos dura la visita, no es algo muy largo. Tienen que venir, la verdad, o sea, hasta me parece que está tan cerca del Coliseo, el Circo Máximo y del Palatino que la verdad es que sí vale la pena, es muy chévere, es como para caminarlo, pueden tener la audioguía o no, entrar, tomar foticos, la verdad sí está muy bacano, a mí me gustó mucho. Sí, porque digamos que en el foro y eso está como la estructura, pero aquí se conservan muchos mosaicos y detalles de decoración muy bonitas. Sí, de momento Roma la está dando. Bueno, estamos caminando por la zona del hotel más o menos, muy bonita la zona, muy bacana. Estamos caminando hacia el Trastevere, que es un barrio como todo bohemio aquí de Roma, se llama así porque quiere decir detrás del Tíber o tras del Tíber. Dicen que es una zona muy buena para ir a comerse un helado, a pasear, tiene como que muchos restaurantes. Sí, y como ya estamos muriendo del hambre porque son las 5 y no hemos almorzado, vamos a buscar algo rico por allá, vamos a ver qué nos dice Foursquare, estamos buscando un lugar en específico, vamos a ver qué tal. Ya llegamos al Trastevere, estamos acá en como una pizzería que se llama Dar Poeta. Vamos a ver qué tal la pizza, estamos aquí descansando, relajándonos, pajaritos, está todo muy bonito, lleno de hojitas, lleno de turistas, todavía no veo mucho italiano por allá caminando por las calles, aunque en Dar Poeta sí. Y nada, está hermoso. Ok, cuéntanos qué te pareció la comida, esa pizza, esa bruschetta de pesto y ricota. Bueno, les contamos que nos encantó. Esta pizza la ponemos de número 1 en todas las que hemos comido en este viaje, por ahora va número 1.
Les recomendamos mucho que vengan. El lugar está muy recomendado en TripAdvisor y en Foursquare, ahí fue donde lo encontramos. Entonces, si se pasan por este sector, no duden en venir porque está deliciosa la comida. Estamos en la plaza principal, lo más importante de Trastevere, la plaza de Santa María en Trastevere. Tal vez el lugar con más cafés y restaurantes de la ciudad. Muy bacancito, me gusta. Sí, y aunque hay muchos turistas, es muy poco comparado con la cantidad de gente que hay en los monumentos. Entonces, como para pasar un día chévere caminando, más relajado, está súper bacano. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolcino d'amor. Ese gelato estaba, pongámoslo así, pongámoslo así. Si el gelato fuera un dictador, perdón, dictador no, fuera un pueblo, este sería el dictador de los gelatos. Estaba buenísimo. Me encantó, estaba riquísimo, digo, de madre cosa. Gigante dosis, se nos derritió como en un segundo porque el calor estaba pesado. Estamos aquí tratando de esquivar gente, disculpan. Chocolate amargo y pistacho, ricota, almendra, de todo. Demasiado bueno, Barberini. Si van a estar aquí en Trastevere, ese es uno de los que yo recomiendo. Narcisetto Adolcino d'amor, delle belle turbando il riposo, Narcisetto Adolcino d'amor. Y ya se nos acabó este día en el Trastevere. Nosotros vamos a seguir caminando un poquito de noche porque queremos disfrutar un poquito de Roma de noche. Se ve muy bonita con las luces encendidas. Esperamos que les haya gustado mucho todo, que se suscriban, que sigan viendo nuestros videos, compartiendo, comentando. Si tienen algún comentario o alguna duda nos la pueden dejar abajo. Y nos vemos en el próximo. Chao.